Alianza After Hours. Hola, un saludo a todos. Aquí estamos de nuevo en nuestra cita semanal de Alianza After Hours, nuestro podcast favorito. Espero que sea el favorito de ustedes también. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia de inversiones de Alianza. Y aquí estamos de nuevo los tres de siempre. A veces llega un cuarto, pero esta vez vamos a estar con Richie Pérez, nuestro vicepresidente de inversiones, y con Carlos Velázquez, nuestro chief economist. Richie y Carlos, ¿cómo andan? Hola Felipe, es mi podcast favorito, tenga toda la seguridad. Y no, agradecido de estar acá nuevamente, felicito a Felipe Cuadros que estuvo en el pasado podcast, lo escuché, me quedó muy claro lo de la consulta del pacto histórico. Ojalá nos vuelva a acompañar. Sí, él estaba diciendo cosas como de que ya no lo necesitábamos a ustedes, no sé, Sí, yo estaba de escuché pronto eso. muy, sí, con un Eh, tono muy alto ahí. Y bueno, y Carlos, ¿qué más? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Felipe? Un saludo también a Ricardo. Todo muy bien, Felipe. Y pues listos ya para hablar de la semana que como suele suceder estuvo muy movida y también en el tema político. Sí, hoy tenemos un montón de temas, vamos a ver cómo los vamos sacando. Aparte porque bueno, Richie no se queda hasta el final, entonces vamos a hablar primero más que todo de los temas internos, pero obviamente primero una visión general de los mercados y de las noticias, como siempre, con nuestro vaso medio lleno y medio vacío de Alianza. Entonces hubo muchas noticias. Por el lado de la parte positiva, tuvimos unos datos de inflación del productor al productor en Colombia, un buen dato, sorprende a la baja y una hipótesis bonita que nosotros les planteamos hace unas semanas o más de unas semanas, esperando que eventualmente este componente cayera y reflejara finalmente que el dólar sí importa y que en algún momento del próximo año arrancando, no va a ser este año, se vea en la inflación del consumidor. Eso es una muy buena noticia ahí, pero es una noticia basada en una hipótesis nuestra. De todas formas, toca que se materialice. Mucha gente le podrá decir a uno, no, eso al productor no se pasa tanto al consumidor, a veces es al revés. Bueno, pero nuestra hipótesis es que esta es la primera etapa y más adelante va a terminar afectando al consumidor y ayudándonos un poquito en este año tan difícil de inflación. Tuvimos fiesta de eventos corporativos, muchas noticias. La semana terminó con el reporte de resultados del tercer trimestre de Cibest, de Bancolombia. Un buen resultado, la utilidad aumentó 23%, le bajaron a las provisiones, se está sintiendo el entorno económico positivo. Em, Mejoraron varios de los indicadores en general. Uno puede ver digamos, una compañía que está viviendo el rebote económico y que lo está aprovechando. Entonces estuvo muy bueno. Obviamente la acción, como ha subido tanto, particularmente el viernes, no es que ha subido mucho más, pero obviamente es sorprendente que siga subiendo y que este tipo de noticias comiencen a alimentar no solamente la idea del cambio cíclico, del el entorno económico positivo, sino compañías aprovechando el entorno que se está comenzando a gestionar. Y bueno, ya estamos a 15% en dólares de la recomendación de Banco of America de vender Bancolombia, ¿no? Ya eso es agua bajo el puente. También tuvimos noticias de Ecopetrol negando oficialmente que esté en proceso de estudio o de cualquier cosa la venta de Permian. Obviamente es una respuesta justo con lo que hay en este momento. Entonces eso ha ayudado, en general la idea de que Permian ya no la vendan ha ayudado mucho las últimas 2 semanas, pero creo que han estado más asociadas a esta idea de repente de las sanciones de Estados Unidos y que un negocio de este calibre no sea fácil empujarlo, dada la situación en este momento como delicada en términos de la posición del presidente colombiano. Pero en general la acción ha subido y esto nada más es como a lo que reconfirma que todavía no hay nada en la mesa. Y tuvimos noticias de PF Sura y mineros entrando en el MSCI Small Caps, que también empujó mucho esas acciones en particular. Y bueno, la bolsa colombiana sigue vertical, ustedes la van a ver ahorita. Tuvimos más canjes del gobierno. El Ministerio de Hacienda, Crédito Público, está muy activo tratando de reducir esos vencimientos. Acuérdense que la solución, cuando llegó el junio problemático en términos de la deuda colombiana y los 1.000 anuncios de calificadoras y también del gobierno de que no le iba a dar a las metas, la gran jugada es, vamos a emitir bonos de corto plazo, muchísimos, en lugar de tener que emitir bonos de largo plazo y vamos a hacer 1.000 jugadas con esos bonos de corto plazo. Entonces, el reto principal que ahora tiene el crédito público es que se le van a comenzar a vencer.
Y pues al ser de corto plazo, pues tiene toda una serie de vencimientos trimestrales y después mensuales, porque cambió la estrategia de emisión de estos TCOs. Así que es una montaña de TCOs la que tiene que comenzar a adelgazar. Y ya ha comenzado activamente a hacerlo porque le toca. Claro, la pregunta es esta montaña hasta dónde la va a adelgazar, si la va a adelgazar justo hasta que termine su gobierno, o va a trabajar también un poquito en los vencimientos que van después de agosto, que son también grandes, pero pues lo está haciendo y está funcionando y claro, también está volviendo a emitir test en lugar de recogiendo esos test de corto plazo, que son los TCOs, y emitiendo test y por ahí ha habido presión también en los test en general, pero los test están reaccionando más al otro lado, es al vaso medio vacío, en donde pues el tema de la amenaza inflacionaria continúa. El gobierno está proponiendo un aumento de salario mínimo histórico, tal cual como a ellos les gusta, digamos, ejercer sus políticas. Y frente a esto, pues hay una advertencia del Banco de la República que ya el mercado lo advirtió, ya el mercado ha estado vendiendo test diciendo, oiga, ya a este paso el Banco de la República no, casi que de pronto ni baja tasas el próximo año y más bien de pronto la sube. En un párrafo pequeño en las minutas del banco se advierte que incluso ya están pensando o lo están discutiendo o saben que es un escenario que ya no es de 0% de probabilidad que tengan que subir tasas. Entonces, rifirrafe en que la amenaza inflacionaria, pues el gobierno no la ve como tal, ni el tema fiscal lo ve como problema y el Banco de la República responde con la posibilidad de incluso de subir tasas. Y esto pues va a continuar, quién sabe, por los próximos 3 o 4 meses. Seguimos en el shutdown de Estados Unidos, el más largo de la historia. Yo no creo que esté afectando el mercado, pero sí afecta información que no lo podemos tener. Y tuvimos conocimiento de las primeras encuestas presidenciales a lo que le vamos a dedicar un buen ratico. Les voy a terminar mostrando mercado de toda esta historia y qué ha pasado en general con nuestras líneas TES y el comportamiento de los activos. Entonces, fue una semana de aversión al riesgo gringa. Y eso es muy interesante. El por qué, vamos a ver si les vamos a ir contando teorías. De repente más adelante alcanzamos hoy o para el próximo podcast, pero el por qué siempre es para una corrección pequeña inventarse por qué eso no tiene mucho sentido. Uno podría argumentar que es la Fed que le ha echado agua fría al tema de bajar más la tasa, pero la vez pasada también le echó agua fría en septiembre y el mercado decidió continuar subiendo. Es una corrección menor, una corrección de todas formas relevante para la semana y que se nota que por lo menos las correlaciones aquí en estos cuatro activos están funcionando. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado apenas comienza a vender acciones, arranca de nuevo a vender tesoros, a vender dólar y se ve la debilidad del petróleo. Esa triada de activos, tesoros, dólar, que es el de XY, dólar a nivel mundial y petróleo, están muy, muy correlacionados, funcionando muy bien. Y este tipo de correlaciones demuestra a uno, insistíamos un poco, dónde están las preocupaciones del mercado. Y por supuesto, la preocupación del mercado aquí ha sido crecimiento económico. Entonces, cuando iban todos para abajo, pues estaban pensando Estados Unidos va a bajar tasas y está en problema en crecimiento y por el crecimiento entonces el petróleo se embolata. Eh, y con las acciones subiendo era, pero me van a bajar la tasa la Fed moderadamente y me va a ayudar. Entonces esta semana fue de aversión al riesgo completa y los activos comenzaron a valorizarse los tesoros, a debilitarse el dólar y el petróleo de nuevo a la baja. Esto no siempre es así. De hecho, la correlación entre petróleo y dólar es, de hecho, es inversa, la de largo plazo. ¿Por qué? Porque el petróleo se negocia en dólares, entonces cuando el dólar se sube mucho, pues nadie puede comprar gasolina tan cara en el mundo, entonces el petróleo tiene que bajar de precio y viceversa. Si el dólar está muy débil, entonces en los 70 la OPEP dice, a mí no me sirve, usted no me está pagando bien por ese petróleo, ese dólar está muy bajito, venga, lo subimos. Entonces la correlación es al contrario, pero lo que ha funcionado ahora es la preocupación económica. Pero lo más interesante de la semana no fue esto, no fue el freno del Standard Poor's 500, sino que Latinoamérica se vio muy poco afectada. Y aquí es muy interesante comenzar a ver ese elemento, cómo cambia el mantra, lo que hemos dicho nosotros, bueno, en inversiones usted tiene que tener una recomendación que no sea consenso, pues donde está la plata realmente y que con el tiempo el mercado esté de acuerdo con usted. Eso es lo que uno tiene que estar buscando, ¿no? Con el tiempo razonable, ¿no? Puede ser 5 años el mercado estuvo de acuerdo. Eh, y es muy interesante cómo las tesis de inversión comienzan a cambiar, ¿no? Hace un año, si a Estados Unidos le iba mal, a nosotros nos iba peor. Es impresionante ver una semana en que Estados Unidos le va mal, moderadamente mal, y nosotros lo que hagamos es subir verticalmente. En algún momento nosotros mencionamos, no sé si fue aquí en el podcast, lo hemos mencionado algunas veces cuando nos preguntaban, hey, ¿qué puede ser el resguardo si ustedes ven el dólar débil, dónde está la otra moneda fuerte? Y nosotros decíamos,
las monedas fuertes van a ser Latinoamérica, van a ser el centro, la gente va a encontrar historia para cambiar el mantra. ¿Cuál es el mantra? Los últimos 14 años, compre Estados, si usted tiene miedo, compre Estados Unidos porque es resguardo, si usted tiene miedo si usted está positivo, compra Estados Unidos porque es tecnología. Y poco a poco el mantra va a ir cambiando y en unos años la expectativa nuestra es que todo el mundo diga esto era obvio, Latinoamérica es una fuente de crecimiento enorme en el mundo porque el resto del mundo pues está mucho más en otra etapa de desarrollo, las materias primas son increíbles, tenemos una clase media tremenda, van a encontrar historias para entender por qué eh, esto sube bien, sube fuerte cuando están las cosas bien y va a caer menos cuando las cosas estén mal. Entonces es una gran prueba muy interesante el comportamiento de esta semana, pero pues, obviamente es un comportamiento de todo el año. Vean a Colombia con 54%, vean a Chile con 41%. Y las monedas, pues el desplome, las monedas más fuertes son Brasil y Colombia, en este momento que no le creen a nadie, son intratables. De pronto la chilena es la que está todavía en problema, que ya vamos a hablar de eso. Terminaría un poco con no sé si sea coincidencia, digamos, digamos la aceleración colombiana en términos de justo después de los temas del choque de Estados Unidos con Colombia y acto seguido la consulta de la izquierda. Yo creo que algo tiene que ver en eso, pero también uno puede explicarlo desde el punto de vista de variables económicas. Brasil y Colombia son los países que más tasas altas tienen. O ahí hay un carry y muy interesante, pero bueno, se vuelven las dos monedas más fuertes este año en el mundo. Probablemente haya algunas más pero son pocas. Entonces, bueno, ahí termina esta historia de mercados con el mensaje es Latinoamérica intratable, esa creo que esa es la palabra. Muy bien, sí obedece las correlaciones mundiales, pero cada vez poco, con mucho más sesgo a ver con cara gano y con sello no pierdo. Esa es como la filosofía que está pasando en Latinoamérica y es muy, muy interesante. ¿Cómo la vio Sí, Richie? no, Pipe, tal vez mi observación en esta última parte, usted tiene toda la razón, porque el DXY dejó de caer, los tesoros pues no están ayudando y la están volando como usted dice, y Colombia volando aún más. Y me lanzo con una hipótesis, ya están comprando en Colombia el cambio en el ciclo político. ¿Sí? Probablemente lo que usted dice, las votaciones del pacto histórico que Felipe Cuadros habló hace 8 días muy claro, es decir, eso no fue ni en caliente ni en frío, fue en tibio, pero pues 2,5 millones de votos no son suficientes para ser presidente de Colombia, en un país donde seguramente van a votar 25 millones de personas. Lo que usted dice de la pérdida de influencia política interna de Gustavo Petro, que ya está bien afectada por el tema de Trump, entonces, la única forma que el dólar esté por debajo de los 3.800 que ya se está negociando hoy viernes, por debajo de ese nivel, que el Colcap supere los 2.000 puntos, yo creo ya están comprando el ciclo político. Sí, y explicábamos hace una semana que obviamente el ciclo político y el ciclo de materias primas se están retroalimentando, ¿no? Entonces son todas las bolsas las que están subiendo, pero Colombia tenía un rezago y ha hecho ha alcanzado al movimiento global y ya lo está comenzando a superar. Sí, sí. Em, Y ahí sí. si quiere, usted cuénteme, hablando de cambio en el ciclo político, el primer país es Chile, que ya es acá a la vuelta a la esquina. Cuénteme usted qué está viendo en Chile, que creo que es el siguiente tema para el abrebocas del impacto político sobre esa fuerte valorización de activos. Tal cual, y aquí es muy importante, Richie, resaltar, vea, los mercados no saben el futuro, los mercados van descontando escenarios futuros y si están equivocados, pues eso tiene una probabilidad o, por supuesto, de ocurrencia. Entonces, Chile va a ser la mejor forma de nosotros prepararnos para cómo se van a vivir los próximos 6 o 7 meses. Y aquí ustedes ven, ya tenemos en una semana la primera vuelta en Chile y las encuestas cada vez muestran que en esa primera vuelta va a ganar la izquierda, va a ganar Jara frente a Cast, que son los dos líderes. Eh, y pues por supuesto esto genera volatilidad, que de hecho Chile, aunque le ha ido bien en la bolsa, la moneda se niega a tener la valorización que ha tenido el resto de monedas latinoamericanas. Entonces, esto va a ser muy interesante porque puede ser algo que vivamos nosotros en nuestras encuestas de antes de primera vuelta. Cuando tengamos 5 o 6 candidatos, es muy posible que el candidato de la izquierda tenga una buena ventaja incluso sobre el primer candidato, sobre el siguiente candidato, ya sea de centro o de derecha. Eso ya lo iremos viendo. Pero eso ha generado incertidumbre. Ahora, entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué la bolsa chilena sube?
en parte por el ciclo, pero cuando uno ve escenarios de segunda vuelta, que de nuevo también puede pasar en Colombia, no hay ningún escenario en segunda vuelta que la candidata de izquierda, que es Janet Jara, le gane al siguiente candidato, en este caso, ya sea Cast, que es el de extrema derecha y está en extrema izquierda con extrema derecha en segunda vuelta, o incluso si fuera con la candidata de centro, eh, que es Evelyn Matei, también perdería. Entonces, lo que está haciendo el mercado es racional. Sí asusta los titulares de repente de la izquierda ganando la primera vuelta, que es algo que podría pasar en Colombia. Pero cuando se dan los escenarios de combinaciones ya en la segunda vuelta, cada candidato le saca muchísima distancia al candidato de izquierda. Eso yo no sé si la segunda parte se vaya a dar en Colombia, pero es lo que iremos formando. Y tuvimos ya encuestas en Colombia para comenzar a darle forma a esos elementos. Y aquí yo solo voy a botarles la idea de qué pasa con las encuestas en Colombia, porque entonces sale el titular y dice, es que el presidente en este momento tiene una aprobación de 40 y pico por ciento y eso es increíble ya al final de su mandato. Entonces, el 40 y pico siempre, la primera pregunta es, ¿de qué encuesta? Porque las encuestas tienen cierta consistencia histórica y entonces uno se debe preguntar si 40 es realmente bueno o no. Y la mejor forma, y es muy sencilla, es simplemente compararlo con el gobierno pasado, que uno sabe que terminó bastante débil. Entonces, si ustedes me dicen, oiga, es que es un 40 del Centro Nacional de Consultoría, que es, digamos, hay dos encuestadoras que tienen muy buen perfil, que son Inbamer y el Centro Nacional de Consultoría, digamos, en términos de ranking y de historia que uno tenga para poder analizar. Entonces yo le respondería, pues Duque terminó cerca de 40 con el Centro Nacional de Consultoría. Entonces un 40 del Centro Nacional de Consultoría para Gustavo Petro hoy no significa nada, de hecho es una señal de debilidad. Pero si ustedes me dicen, no, es que es Inbamer el que está diciendo que está más o menos a un 30 o un 35, que todavía no tenemos nueva información, yo diría sí, ese número es mejor que la etapa final en que vivió Duque. Y si muestra una mejoría, no es una mejoría enorme, 35 es relativamente débil para la historia de Inbamer, pero es mejor y es razonable. Aquí en el tema de cifras y conceptos, que fue lo que conocimos esta semana, el gap es muy grande. O sea, el gap es que tiene una aprobación de 45% o algo así. El gobierno actual frente a lo que tenía Duque, que era muy parecido a lo de Inbamer en ese momento, esa encuesta de cifras y conceptos, que era más cercano al 25 o entre el 25 y el 30. Entonces ahí sí hay una señal interesante, claro, de una encuestadora que nos cuesta trabajo más como generar historia. Habría que esperar cuando lleguen las otras encuestadoras, ver cuál es la diferencia. Tal vez la conclusión es que sí hay una aprobación mayor que la que tenía Duque en su momento final, pero estamos poniendo una vara bajita. O sea, la aprobación de Duque era muy baja. Entonces hay que ver es qué tanto es la diferencia con las otras. Pero creo que hay mucha más información, Richie, y ahí sí le paso la pelota a usted de estas encuestas y que podemos ir dibujando sabiendo, ¿no? Que los economistas somos, que los analistas políticos y electorales son el consuelo de los economistas, ¿no? O sea, nosotros cuando queremos ver a alguien que se equivoque un poquito más que nosotros, le paramos bolas a ellos y ahí nos sentimos mejor. Sí, sí. No, y lo que usted dice, y pues viendo con el comportamiento de los activos, y empiezan a salir encuestas, que se acuerda que no teníamos por la ley Mordaza, pero ya empieza a salir, y salió la de cifras y conceptos, y el Centro Nacional de Consultoría había hecho una encuesta en octubre, pero no se podía publicar, pero ya la pudo publicar. Entonces, antes de mostrar los resultados, si quieren, pasemos a la siguiente. Felipe, una reflexión sobre este tema de leer las encuestas y es aprender del pasado. En el pasado, yo le traje acá la encuesta que se publicó un año antes de las elecciones del 2022, es decir, por allá a finales del 2021. La encuesta de Inbamer mostraba un liderazgo claro de Gustavo Petro. En ese momento, pues no había surgido Rodolfo Hernández. Recuerde que Rodolfo Hernández, que en su momento pues fue el outsider, surgió faltando 3 o 4 meses. Y pues generó una sorpresa y pues ya vimos cuál fue el resultado de esa sorpresa. Gustavo Petro era líder indiscutible en esa favorabilidad antes de las elecciones del 2022. Felipe le llevaba más del doble al segundo, que era Sergio Fajardo. Entonces, simplemente le muestro esa cifra para que ahora cuando veamos los resultados de esta encuesta, usted no va a ver a nadie por encima del 20%, Felipe.
Es decir, yo le puedo sacar una conclusión. La primera, no sabemos quién va a ser el próximo presidente. ¿Sí? Y lo decimos con seguridad porque la de hace 4 años Petro llevaba una ventaja indiscutible, 6 meses antes de las elecciones. Ahora vamos a darnos cuenta, ninguno lleva una ventaja indiscutible. Luego, es muy prematuro decir quién va a ser el próximo presidente. El segundo tema, Felipe, es que recordemos que en Colombia al presidente lo elige el centro. Pasó en el año 2018, el centro se fue más hacia Duque, pasó en el 2022, el centro se fue más hacia Gustavo Petro. Pero Colombia es un país cuya orientación ideológica es más de centro. Pero pues como en toda democracia, hay un grupo de la población que es de izquierda y un grupo de la población que es de derecha. Pero posiblemente en el 2026 al presidente también lo va a terminar eligiendo el centro. ¿A quién? No sabemos. Ahora le muestro los resultados. Entonces pasemos a la siguiente, por favor. Esta es la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que es importante tener dos aspectos. El primero fue hecha en el mes de octubre, antes de la votación de la consulta del pacto histórico. Por eso ustedes ven ahí todavía a Carolina Corcho. Pues no era claro todavía un candidato único de la izquierda. Pero en esa encuesta, si usted se da cuenta, nadie tiene una favorabilidad, una intención de voto superior al 20%, lo cual nos diferencia de la situación de hace 4 años y aparece un nombre de primeras, pues que no es sorprendente porque ya veíamos que Abelardo venía ganando fuerza, pues muy activo en redes sociales, hizo un evento pues hace poco en el Movistar Arena que me sorprendió pues el lleno total y los dos primeros candidatos que lideran pues son de derecha y ustedes ven candidatos de izquierda en color rojito. El ejercicio que hicimos, Felipe, pues como usted dice, el sombrero de politólogo nos queda grande, pero pues usamos la matemática sencilla y fue, oiga, venga, sumemos los de izquierda, sumemos los de centro y sumemos los de derecha. ¿Por qué los sumamos? Porque pues es más probable que alguien que quiera votar por Miguel Uribe, si no pasa Miguel Uribe a una primera o a una segunda vuelta, pues es más probable que vote por Abelardo o alguien que le gusta Vicky Ávila, es más probable que vote por Abelardo a que vote por Iván Cepeda. Es decir, son cuestiones de lógica. Y la lógica funciona, pues, en la mayoría de las ciencias, no solo las matemáticas, sino considero también la política. Entonces, yo veo un liderazgo de la derecha. No es suficiente para que sea presidente, pero hay un liderazgo indiscutible de la derecha, que es la segunda gran conclusión, Felipe. La primera, no sabemos quién va a ser el presidente. La segunda, hay un liderazgo de la derecha. Y la tercera, Felipe, que la hablábamos usted y yo antes del podcast, la izquierda suma el 20%, pero eso fue antes de que tuviese un candidato único. Y al tener un candidato único, 20% es suficiente pues para poner un candidato en segunda vuelta, es probable. Entonces, la izquierda no está derrotada. Lidera la derecha, pero la izquierda no está derrotada. Y a la derecha nos llamó la atención la pregunta usted por qué nunca votaría, porque eso pone un techo. Entonces Iván Cepeda pues es el candidato único de la izquierda, pero pues tiene un alto número de detractores. 14% de la población pues no votaría o de la muestra, esta población no votaría por él. Luego sigue la derecha, lo que muestra pues que es un país que en los extremos pues lo vemos todos los días en las redes sociales y en los medios. Y la última gran conclusión, Felipe, que es más de la encuesta de esta firma que salió diferente al Centro Nacional de Consultoría, la que salió esta semana, que es la de la firma de César Caballero, es que el 60% de la gente todavía no sabe por quién votar, que es la de Polimétrica. Y en esa encuesta de Polimétrica, mire que coincide un poco en la izquierda con la suma de los candidatos. Esta que es otra encuesta que es la de Polimétrica, le dice a usted con quién se identifica, el 22% se identifica con la izquierda. ¿Se acuerda que en la anterior sumábamos los candidatos de izquierda y daban como cerquita del 20? Entonces mire que ahí coincide ese número y la derecha el 32, que también se parece un poco a ese número. Pero acá el ganador es el centro. Entonces van a decir, oye, pero ¿por qué ningún candidato de centro gana en lo que usted me mostró antes? Porque el 60% de la gente todavía no sabe por quién votar. ¿Listo? En la Aquí, Richie, encuesta, a ver, dele. dale, dale, dale. No, quería terminar en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Nos pareció interesante hacer el ejercicio de escenarios hipotéticos de candidatos en la segunda vuelta.
Y el tema es que pareciera que gana el centro en una segunda vuelta, pues cuando se enfrenta el centro representado con Sergio Fajardo frente a Abelardo de la Espriella o frente a Iván Cepeda, pero si se llegan a enfrentar los extremos, Felipe, que es la derecha, representada acá en esta encuesta por Abelardo de la Espriella, y la izquierda ya por el candidato único elegido, que es Iván Cepeda, pues mire que hay una probabilidad de que gane la izquierda, si se enfrentan a los extremos. ¿De qué va a depender eso? Pues nuevamente, y vuelvo a mi conclusión de hace 5 minutos, de por quién vota el centro. ¿Listo? Entonces esto, pues hasta ahora es el inicio de las encuestas. Vamos a tener encuestas y ese va a ser el tema preferido de nuestras conversaciones en novenas, en el fin de año. Va a llegar enero y ya cuando llegue enero vamos a estar, Felipe, a 2 meses de las votaciones de Congreso que son en el mes de marzo. Y ahí en esas votaciones del mes de marzo seguramente va a haber consultas, la consulta del Frente Amplio, puede ser que sea una consulta a la derecha. Entonces, interesante porque se empieza a mover esto. ¿Qué es lo importante? Vuelvo a lo que hablábamos, pareciera que ya el mercado está comprando este cambio en el ciclo político. ¿Listo? Entonces, ahí deme su opinión. Y a mí me llama lo que me parece que el core, el núcleo de esta discusión es un poco lo que muestra este slide con el anterior y es, si de verdad estamos en un momento, si que volvámonos en el anterior, si estamos en un momento en que ya la derecha puede ser el 40% de, digamos, de esta población, casi que estaremos en un escenario que de pronto hemos vivido antes, pero por supuesto no vivimos en las últimas elecciones en que la derecha ya no necesita el centro para ganar, lo cual sería tal vez... lo que dicen algunas personas de la derecha ahora y es como no volvamos a caer en el tema de que lo importante es alguien de centro para que busque digamos que para que busque más un punto de vista más balanceado, por decirlo así. Entonces alguien podría ver esto y decir, de pronto la derecha no necesita el centro, porque uno siempre ha sabido que el centro se necesita, ¿no? El centro lo necesita alguno de los dos lados. Esto me llama la atención porque está un poco en línea con lo que usted ha dicho como la derechización de muchas cosas que hemos visto, pero no sé si esto logre materializarse de esta forma tan rotunda en que uno diga, no necesitamos el centro, que sería una cosa, un cambio radical y por supuesto debilitaría la visión o a la otra opinión, que es más la gente del centro que dice lo que usted decía al principio, si van los dos de las esquinas, si usted no quiere que gane la izquierda, digamos, si usted es más de centro, centro derecha, y usted deja que vayan las esquinas, lo más crece la probabilidad de que sí la izquierda o el modelo de gobierno se pueda quedar. Pero me quedo con la conclusión además de la vez pasada, que es la misma ahora, y es los escenarios lo que muestran es que una visión de un gobierno idéntico al que ya vimos, no creo. Y ese es como el punto final, yo creo que el mercado estuvo celebrando. De acuerdo, de acuerdo. Y el otro mensaje es, pero pensando a más largo plazo, porque pues la gente obvio piensa en el 2026 y los siguientes 4 años, Felipe, es que la izquierda ya es una fuerza política relevante en Colombia. Así tenga 20%, 22, 25. Y pensando a 30, 40 años, pues en algún momento volver la izquierda y en algún momento volver la derecha, ¿sí? Y vamos a, lo importante es que se mantenga la institucionalidad y se guarde esa tradición democrática que ha tenido Colombia. Pero pues con la izquierda en el 20% yo le diría a Felipe, oiga, antes del 2050 es muy probable que tengamos un presidente de izquierda, ¿cuál? Ni idea. Pero pues la izquierda es una fuerza política relevante, no hay que desconocer. Y totalmente de acuerdo con su punto, yo no había caído en cuenta, la derecha, si empieza a aumentar, puede ser que no necesite al centro, que eso nos pone en otro escenario, que no ha descontado el mercado, ese sí no lo creo que lo haya descontado. Bueno. Totalmente, listo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a retomar entonces tres temas locales adicionales, aparte ya de lo que hablamos de expectativas políticas. Vamos a hablar un poquito de la discusión de salario mínimo, que se ha conocido algunas propuestas por el lado del gobierno y como que más o menos le pinta hacia dónde va a ir, que probablemente sea 1.600.000. Aquí Carlos nos va a contar una historia. Vamos a hablar también del IPP, que les decía al principio que nos parece que salió como bueno y que puede ayudar muchísimo a la historia inflacionaria de los próximos meses. Y después las movidas de crédito público, tratando de manejar esos vencimientos de corto plazo. Entonces, Carlos, ahí le paso la pelota a usted. ¿Qué es lo que se está hablando de salario mínimo? ¿Cómo ve el tema?
Perfecto, Felipe. Sí, durante la semana hubo un pronunciamiento muy importante de parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, respecto a lo que sería el eventual incremento al salario mínimo que tiene en ascuas a los empresarios principalmente, pero que, como bien sabemos, tiene también unos efectos no solo sobre los trabajadores que ganan ese salario mínimo, sino también sobre todos aquellos que están incluso por debajo, ¿no? Que es una cantidad muy significativa de los trabajadores en Colombia. Entonces, esta declaración, cabe notar que el ministro Benedetti mencionó que el salario mínimo iba a aumentarse del 1.600.000 a 1.800.000 pesos. Pero digamos que la declaración tiene que ser tomada con cuidado en la medida en que cuando él alude a que la base sería de 1.600.000, él le está sumando lo que es el auxilio de transporte al actual salario mínimo que es de 1.423.000 pesos, ¿no? Entonces, de esa manera, si uno limpia o le quita ese auxilio de transportes, él dio a conocer, podemos inferir que el incremento del salario mínimo bordearía el 12,4%, que por demás es bastante similar a lo que ya se venía anunciando, más cercano al 11%. Pero entonces hay que tener en cuenta que ese incremento, si bien no sería el más alto en términos nominales de los últimos años, claramente el del 2023 fue superior. Lo cierto es que en términos reales, sí sería, en caso de materializarse, va a ser el mayor de la última década. Y es que eso va a ser muy, muy relevante, sobre todo en vísperas de la contienda electoral, porque pues, una parte del electorado, sobre todo los trabajadores que efectivamente ganan ese salario mínimo, pues van a ser beneficiados, pero lo cierto es que se espera que eso tenga un efecto negativo sobre la generación de empleo, habrá que ver qué tanto, y en inflación, y ahí hay que tener en cuenta que con un incremento real de cerca del 7%, nosotros estaríamos hablando de que generaría una presión adicional de cerca de 0,6 a 0,7 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros en Alianza estemos descontando que la inflación se encontraría en el próximo año entre el 4,5 y el 5%, que son cifras mayores a las que está estimando el resto de analistas, pero que no pasan inadvertidas para el Banco de la República y de hecho, tanto en las minutas como en el informe de política monetaria que se publicó recientemente, se alude precisamente a ese hecho. Y es que si bien las estimaciones o las proyecciones del Banco de la República no incorporan esa cantidad, ese monto, el eventual aumento por encima de 5% real, que superaría el 25%, pues lo cierto es que le generaría una presión al punto que eso llevó a que algunos codirectores en la Junta, pues contemplaran el hecho de que se incrementen incluso las tasas, si bien como anunció el gerente Villar, ese no es el escenario base. Entonces, pues lo cierto, Felipe, es que este incremento no solo va a ser el más alto de la última década, sino que ya o confirma, digamos, una tendencia y un cambio que pues es ciertamente preocupante en la medida que si vemos que después del 2021 todos esos incrementos reales superan ampliamente, con excepción del 2019, a los de los años previos a la pandemia, ¿no? Y por supuesto que son muy superiores a la estimación de productividad que desde el 2021 es cerca del 0,4%. Entonces, este es uno de los elementos que precisamente lleva a que el Banco de la República en los últimos años, particularmente desde el 2022, pues no pueda alcanzar la meta, ¿no? Y genera unas restricciones mayores al emisor para no solo reducir la tasa de interés, sino para que efectivamente pues pueda suavizar esa postura de política monetaria contractiva que viene observándose y que ha sido criticada no solo por el presidente, sino por algunos sectores políticos, incluso
tres miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. No sé cómo está viendo usted este tema, Felipe. Sí, digamos, es un mensaje tremendo que no es, como bien usted dice, no es un tema nuevo, no es que este gobierno llegó a poner estos aumentos, ya venía desde el 2020, digamos, desde el 2000, desde los ajustes del 2021, 2022 se comenzó a subir ese número. Eh, Aquí el punto es que es difícil para el banco estar manejando estos números. Yo la verdad creo que como se cuenta la historia desde los dos extremos, tal vez no se capta la importancia de esto. Pues, en un extremo dicen es que la inflación va a explotar y eso no es así. La inflación va aumentando gradualmente y de repente se va estabilizando en niveles que uno no quisiera y esto alimenta la presión. Entonces, tal vez en ese mensaje de que la inflación va a explotar, entonces lo toma el otro extremo y dice, veas que la inflación no ha explotado. Pero lo malo, digamos, de esta continuidad en las políticas no es ahora, es cuando algo se daña. Entonces, si usted se quiere, si usted decide que entre el 4 y el 5 está bien y que no es grave pararse en inflación, pues en el próximo choque vamos de nuevo al 9 al 10 y ya ahí se van deshaciendo las expectativas. Entonces, es un número grande, es probable que sí se dé, porque el gobierno igual se quiere despedir con toda, y seguramente la reacción del banco va a ser otro tema para discutir, ¿no? ¿Cómo lo maneja el banco? Yo no creo que el banco sea reactivo en que vea este dato y diga inmediatamente, entonces voy a subir tasas, el banco va a ser pausado y va a esperar eh, cómo se le comporta la inflación, pero si la inflación se le sigue desanclando, pues el tema de aumento de tasas sí puede estar ahí. Ahora hay otras fuerzas, y aquí yo creo que cambiamos de tema, por lo mismo, porque si se da este mensaje tan lineal de salario mínimo, luego inflación explosiva, entonces va uno al escenario de México donde han hecho mil arreglos de salario mínimo y no ha habido inflación explosiva. Eso no es el problema. Vuelvo a insistir, el problema es que usted comienza a taladrar la inflación hacia arriba, le comienza a empujar y a descuadrar como ese sitio donde la inflación finalmente descansa. Ya no es el 3, ahora es el 4, ahora es el 5 y ese es el problema cuando vienen choques. Y hay otra fuerza que puede ayudar al tema de la inflación y ese es el IPP, ¿no? Que salió el dato del IPP de los precios al productor y estábamos a la expectativa en estos gráficos raros de la izquierda que son como, oiga, ¿cuáles son los números que vamos a reemplazar este mes, que son las X este año? Y nosotros les decíamos, esas X del año pasado fueron altísimas, entonces cualquier cosa que salga ahorita va a bajar la inflación. Bueno, el dato de octubre no fue cualquier cosa, el dato de octubre fue súper bajito, entonces nos ayuda un poco digamos, a volver a creer en este efecto del dólar, de la caída del dólar, que pueda alimentar un poquito la caída del IPP, bajo otros variables también, ¿no? Usted nos mostraba, Carlos, eh, gráficos mostrando que los precios en general han estado bajando, algunos insumos para los productores. Pero bueno, en general el efecto base ayuda a que esa inflación al productor ya esté al 1,80 en términos anualizados y según nuestra hipótesis eso en algún momento y más temprano que tarde va a poder afectar al consumidor vía dólar, puro vía efecto de dólar. Ustedes ven en el gráfico de la derecha pues que ya estamos comenzando a recrear otra vez revaluaciones anuales fuertes, ¿no? Caída del 8%, 9% anualizado, porque recuerden que se compara el dólar de hoy con el de hace 12 meses y ya eso es importante y eso es más en línea con una inflación al productor negativa, que fue lo que tuvimos hace un tiempito. Entonces, una buena noticia, como les digo, cuando llegue el momento de la subida del salario mínimo, entonces de pronto la inflación continúa bajando, entonces va a salir el gobiernismo a decir es que eso no afecta porque hay otras fuerzas que están ahí y por eso es difícil separarlas. Pero digamos, es la literatura en ejercicios, digamos, de muchos eventos muestra que sí, que hay un impacto y pues es intuitivo, el impacto debería darse, pero no es así explosivo como se vende y entonces en la falta de explosividad se dice, hágale, súbale. Entonces, ¿cuál es el problema también de eso? Miren, el escenario peruano, y creo que iba a cerrar esta historia para no alargarnos tanto, con Alan García en que de verdad llegaron a imprimir plata, a imprimir directamente y con toda, no generó inflación hasta un año después, o año y medio después, en un escenario extremo. Entonces estas cosas no se transmiten de una, no se transmiten explosivamente, pero si van situando al país, lo comienzan a poner en un sitio de desequilibrio fácil. Llega un choque afuera y chao, nos vamos 5 o 6 puntos arriba en inflación. Pero bueno, esos fueron dos temas interesantes de la semana.
en donde pues vamos a tener tema de salario mínimo, igual que encuestas hasta el final, ¿no? Esto va a ir discutiéndose, pero yo creo que la figura de lo que se espera de salario mínimo no va a cambiar como usted no la pintó, Carlos, y es 6-7% real, a lo que nunca hemos visto, y esperar el impacto de inflación y de nuevo ver cómo se da esta caída de inflación que nosotros estamos esperando para el primer semestre y cómo se mezclan las dos fuerzas. Y también tuvimos, ya para terminar este viaje interno, tuvimos más operaciones por parte de crédito público, ¿no? Que se estaba moviendo. Es imposible perseguir la dinámica de crédito público, es muy, muy difícil. Pero estuvo reduciendo, ha estado trabajando acuérdense que el trabajo de cualquier crédito público en cualquier gobierno es por supuesto, emitir bonos y financiarse, pero también manejar los que se le vencen, porque digamos, ningún gobierno tiene la plata para pagar todo lo que se le vence de una, tiene que pagar algo y mandarlo más a largo plazo lo otro, el restante. Pero en el caso, dado que Crédito Público creó una estrategia tan agresiva en bonos de corto plazo, desde junio, que se llaman los TCOs, o sea, bonos que vencen en 12 meses, entonces, desde ya tienen que trabajar no solamente en los bonos normales que se le vencen cada 6 meses, cada 9 meses, los de largo plazo, que se le vencen, no sé, un par al año o tres al año por mucho, le toca ahora lidiar con estos vencimientos que son trimestrales y ya casi se van a volver mensuales. Es mucha plata, que es como esa bomba de tiempo que algunos utilizan para criticar la estrategia de Cuellar y es, vea, se me va a comenzar a vencer de a billones, de a billonadas, pongámosle esa palabra muy seguido. Entonces, ese trabajo, digamos que es un trabajo, como les digo, es más pausado. Ahora el gobierno lo tiene que hacer, pedalear a diario, tratar de ir desinflando estos vencimientos y eso es lo que ha hecho todo octubre. Ha estado eh, comenzando a emitir bonos, emitir TES, que son más de largo plazo, o sea, devolviéndose, emitiendo TES para reducir un poco los vencimientos de los títulos de corto plazo del próximo año, que ustedes ven ahí, ya hizo un trabajo importante, reduciendo los de marzo de 15 a 10, reduciendo los de junio de 16 a 9. Y bueno, ahí es el punto clave de si va a pasar más allá, porque en agosto ese no se puede reducir, o se puede reducir pero muy poco, porque gran parte de esa plata es la base del negocio del préstamo en francos suizos, ¿no? Entonces, como esa plata está allá, pues esa no se puede reducir, esa digamos, la tienen ellos, la tienen esos banqueros como colateral del préstamo que nos hicieron. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con agosto? Pues no mucho. En agosto tendrán que mirar ese vencimiento entero, cómo lo manejan, que es como digamos que el gran reto. Pero en el camino, pues que ese 10, 19 de marzo y julio lo vuelvo más bajito, lo vuelve más manejable. ¿De qué depende de esto? Del éxito de esto, pues depende de si el Banco de la República puede bajar tasas el próximo año, entonces el rollover va a ser más cómodo. Si el escenario político se calma y la gente cree más en un cambio, entonces va a ser más cómodo emitir y la gente va a estar muy contenta comprándole bonos a Colombia a las tasas que está pagando. Entonces ahí va, el rollover puede ser tranquilo si ambas cosas se juntan, bajada de tasas del banco junto a un riesgo político menor, por decirlo así. ¿Qué más? ¿Qué otras historias tiene aquí de este vencimiento, Carlos? ¿Usted cómo lo vio? Pues sí, efectivamente, como menciona Felipe, la estrategia pues está siendo pues mal que bien recibida por el mercado en la medida en que las cifras de demanda frente al ofertado pues son positivas, dependiendo de la semana, sobre todo con las nuevas subastas de TCOs que son semanales y por un monto de 900.000 millones de pesos. Bordean cerca del 2, ¿no? Dos veces lo demandado frente al ofertado. Entonces, el mercado sigue demandando esos TCOs y ahí viene, digamos, uno de los cuestionamientos a la estrategia en la medida en que, por un lado, está retirando en el marco de esos canjes que, cabe anotar, no son solos realizados con el mercado, es decir, con los bancos, con las comisionistas de bolsa, sino también con la tesorería, son canjes internos, ¿sí? Entonces no se anuncian, eso es lo que le da a uno, o que uno no le permite dar el seguimiento a veces adecuado, pero lo cierto es que pues los canjes, estos canjes que se acercan a los 3 billones, pues también han contribuido a reducir esos vencimientos, sobre todo de marzo y junio. Ahora,
vemos que en septiembre y en octubre se han venido incrementando y eso seguirá ocurriendo, ¿no? Y esa será una de las cargas que deberá enfrentar el próximo gobierno, pues digamos, no es del todo raro, lo que sí es nuevo, por así decirlo, son los canjes con TCOs, ¿no? Y en ese sentido, pues habrá una carga a la que tendrá que hacer frente el nuevo gobierno, con unos riesgos que se han venido mencionando de refinanciamiento, pero que, como usted ya mencionaba, serán mitigados en caso de que las presiones inflacionarias puedan ser contenidas y sobre todo se materialice el cambio político o la moderación al menos de las posturas del próximo gobierno. Eso, por supuesto, mitigaría dichos riesgos en materia no solo de refinanciamiento, sino otros asociados. Eso le cuento, Listo, Felipe. listo, listo. Bueno, buenísimo. Creo que ahí cerramos ya nuestros temas internos. Y tenemos tiempo, es lo que yo estaba pensando un poco, porque queríamos contarles un tema externo de varias historias que tenemos. Hay una que me la han estado empujando, me la han estado demorando en este podcast. Y ahora que ya Richie no está, entonces voy a aprovechar y la voy a contar. Que tenemos unos 10 minuticos antes de entrar a la parte final. Y es acerca de, digamos, de un tema que nosotros no somos expertos, número uno, no recomendamos, número dos, entonces uno diría, pero ¿para qué me va a hablar de esto si usted ni sabe ni le gusta? Pero yo sí creo que es un tema muy interesante porque las criptomonedas pues se han vuelto, por supuesto, un activo tan importante como todo el mercado bursátil, o sea, los volúmenes que se manejan, aunque no, todavía no los activos como bajo administración, digámoslo así, lo que representen todavía no equivale a los grandes activos a nivel mundial, el volumen sí, el volumen es tremendo. Y al ser 24/7 también hay pues muchísima especulación a todos los minutos, de todas las horas de la semana. Entonces quería hablarles de esta historia, que es una historia más o menos reconocida en el mercado. Yo creo que no a nivel, digamos, hay algunas cosas que yo no he encontrado que sean tan específicas, entonces nos gustó contarles a ustedes la historia de cómo funcionan estos ciclos en las criptomonedas, en el Bitcoin puntualmente. Y no porque sea una predicción, de nuevo, porque estos ciclos, lo que indicaría el ciclo de 4 años del Bitcoin es que va a haber una presión muy fuerte el próximo año de venta. Y si eso fuera verdad, dada la correlación que tiene ya el mercado con el Standard Poor's 500, pues le diría a uno, prepárese que la fiesta no va a ser tan fácil en el 2026. Entonces, la idea un poco es eso, es tratar de mostrar una fuerza, una de las tantas fuerzas que habrá, pero una fuerza que se ha visto muy organizada en el Bitcoin desde que tenemos ya el activo full incorporado en los activos globales. Y también, digamos, lo mismo en sentido contrario, digamos, como uno podría decir, y es si el patrón no se cumple, pues yo creo que eso sería una confirmación de repente de que ya significa otra cosa de pronto, porque la correlación con las acciones de Estados Unidos, todos esos elementos dejan todavía el activo como en un híbrido, ¿no? Si hay mucho apetito, si significa algo de una gran desconformidad que tiene la gente con las monedas y con el sistema financiero tradicional, pero si tú sigues siendo tan correlacionado con las acciones gringas, pues no me estás ofreciendo, por lo menos a nivel de activo, no me estás ofreciendo una diversificación, simplemente es muchísimo más beta de lo que ya hay. Y ese es un gran reto. Y de pronto romper el ciclo por el otro lado pueda significar algo positivo para el activo. Pero de nuevo, yo creo que un elemento básico es si es el activo más especulado en el mundo, con los volúmenes que le dan la par a toda la bolsa, digamos, en Estados Unidos, por lo menos uno entender y comprender o haber oído en qué consiste el ciclo. Entonces, bueno, aquí están las correlaciones de los dos activos que uno sabe que existe. De repente aquí nos saltaron unos numeritos, yo no sé si están en el otro gráfico que sigue idéntico a este, pero yo se los cuento. Y es básicamente la última caída del Bitcoin, la del 22. Duró, bueno, ya les voy a decir la duración, pero eso no quiero hacer el spoiler, pero cayó alrededor de 80%. ¿Y cómo se reflejó en las acciones gringas? Las acciones gringas cayeron cerca del 30%, un poco menos del 30%. Entonces esa fue la proporción de esta última caída del 2022-2023, que fue un fin de ciclo de estos ciclos de 4 años que les estoy mencionando, que ahora los voy a explicar mejor. Lo que me llama la atención a mí es que las últimas correcciones, las de ya desde el 2025, en términos de
correlación ya es mucho más cerca a un 1 a 1, digámoslo así. La caída de abril de este año, que fue una caída muy agresiva y una recuperación igual de agresiva, en la bolsa gringa fue cerca de 25%. No, perdón, de 20%, no fue tan grande, fue de 20%, pero fue rápida. Y en el Bitcoin fue del 30%. Entonces ya me llama la atención que hay una proporcionalidad en el activo, digamos, adquiere tal vez más madurez, ¿no? Y la corrección ahorita que se está viendo en el Standard and Poor's 500, que cerramos la semana y siguió cayendo, no es el fin del mundo, pues por supuesto es un activo que, no sé, en lugar de dar 15% en el año, está dando ahorita 12 o 11, que sigue siendo un resultado muy razonable. Pero la pregunta es si esa línea azul está arrancando un nuevo ciclo de 4 años, que todavía no les he dicho de qué consiste, y va a tener una corrección similar a la del 22-23. Entonces yo me preguntaría, número uno, si esa cosa cae 60 o 70%, y cuando digo esa cosa me refiero a la línea azul que es el Bitcoin. Entonces en esa proporcionalidad, ¿cuánto va a caer las acciones gringas? Si se llegará a dar, entonces sería interesante porque probablemente la correlación ahora sea más alta. Y pues para quienes dicen, no, es que el mercado gringo sí se merece una caída fuerte, este ciclo lo cumpliría. Ahora, a nivel fundamental, pues primero yo no sabría cómo explicar exactamente el Bitcoin el ciclo, y también me suena raro, porque en donde quedan los mercados racionales y realmente un patrón se puede cumplir así de una forma tan exacta todo el tiempo, pues el mercado lo adelanta y lo destruye. Pero por ahora no ha sido así. Pero a nivel fundamental, lo que nosotros hemos explicado, y seguramente en otros documentos y en otros podcasts lo mostraremos, es si hay una fuerza que puede desinflar esta dinámica de esta forma, como fue en el 22, como fue en el 22 exactamente, es la inflación. Entonces nosotros seguimos, es como en vigilancia de si yo quisiera unir esto con nuestra visión, la forma en que nosotros analizamos mercados, yo buscaría cuál es el fundamental que me puede desinflar esto de esa forma, de ese calibre. Y lo que decíamos nosotros es el riesgo de la inflación. Y en nuestro último documento, que todavía no lo hemos presentado aquí, un poco haciendo el spoiler, decíamos la inflación se mueve o porque el petróleo se levanta o porque el dólar a nivel mundial se desploma mucho. Si alguna de esas dos cosas pasan, podría haber inflación, y de hecho nosotros estamos en vigilancia y inflación en mayo, desde mayo del próximo año, porque los efectos de petróleo débil se acaban y ya el petróleo porque el petróleo llegó a 60 a mediados de este año. Cualquier cosa de petróleo a 70, 80 o 90 te da un choque inflacionario. Es a nivel fundamental, yo lo podría conectar, si esto de verdad se va a acelerar el próximo año, con que haya regreso de inflación. Si no hay regreso de inflación, no encontraría cómo sustentar eso más allá de que es un patrón que se cumple. Bueno, ¿qué es el ciclo de 4 años? Básicamente, si que cambiemos de slide, por favor. Básicamente es algo que está o que se ha construido alrededor de los halving, que son como esas eh, partidas a la mitad de las recompensas de los bloques de Bitcoin, que al final pues lo que intentan es ir reduciendo la oferta de una forma organizada de la oferta de Bitcoins en el mercado y volverlo escaso, ¿no? Que de alguna forma es uno de los elementos atractivos de esto. No es si mañana la Fed del Bitcoin se levanta con ganas de imprimir más Bitcoin, lo va a hacer, ¿no? Entonces es como un atractivo de esta dinámica. Y lo que se ha encontrado es que básicamente, más o menos, eh, los 18 meses después de que se realiza un halving, no sé, un ejemplo, se hace en noviembre del 12, los siguientes meses hasta noviembre del 13, entre 12 y 18 meses, hay una superaceleración del mercado. El mercado celebra el halving y se va agresivamente entre los 12 y 18 meses siguientes. Es el periodo más agresivo de valorización del activo. En esa mezcla entre el momento en que se hace el halving y el momento en que llega el pico de las acciones ha creado un patrón muy interesante, en que el pico, como les digo, es entre año y año y medio después, y se ha dado coincidencialmente a finales del 2013, en noviembre del 13, en diciembre del 17, en noviembre del 21, y ahora en teoría podría ser noviembre del 25. Entonces estamos hablando de 4 años exactos entre cada uno de los picos del Bitcoin. Adicionalmente, pues obviamente detrás de estas caídas hay un catalizador, ¿no? Entonces hay una discusión de por qué puede ser, y hay quienes dicen hoy en día, con la adopción institucional tan grande, pues ya no se va a cumplir el ciclo. Cualquier cosa, por supuesto, puede ser razonable frente a eso. Cada una de las caídas cuando se llega a esos techos ha sido muy exacta, alrededor de 80%, lo cual de nuevo como genera muchas inquietudes acerca de un patrón así puede permanecer en el mercado y no terminar siendo roto. Por ahora, pues lleva todo ese periodo haciéndolo. Y finalmente, pues, ¿qué proyección daría si uno se imaginara que el techo fue en el 25?
en el noviembre del 25 a 125.000, que implicaría una caída de 80%, pues le daría uno más al borde del 30.000. Entonces, ¿cómo se ve eso que era hipotético en la realidad? Se ve así. Básicamente ustedes ven cada uno de los máximos separados por 4 años. Como les decía, en noviembre y diciembre de cada 4 años es donde se ha dado el techo. Ustedes ven las caídas ahí muy similares, entre alrededor del 80%. Muy interesante, además, el tiempo de la duración de la caída ha sido exactamente 12 meses. Por eso les digo, esto no tiende a poder sostenerse porque es muy raro que el mercado diga, pero si yo ya sé que van a vender en noviembre, ¿por qué no vendo en octubre? Y me lo adelanto. Y puede que el ciclo se haya podido acortar un poquito, pero en realidad el mercado es mucho más racional de lo que uno esperaría, que no lo ha sido en este caso. Entonces, ¿qué dice al final este patrón? Dice, no, pues entonces en los próximos 12 meses Bitcoin debería continuar con la corrección que ya arrancó, y poco a poco acercarse a esa zona entre los 30 o 40.000, que suena a un escándalo, ¿no? De nuevo, aquí yo no estoy recomendando Bitcoin, yo no sé qué es Bitcoin, no tengo Bitcoin, solamente estoy explicándoles cómo funciona el patrón. Y si me interesa, dado que es un activo tan especulado y con tanto volumen, me interesa qué significado pueda tener eso en el Standard Poor's 500, que sí tengo Standard Poor's 500, o que sí tengo bolsa colombiana, y sabemos que todo esto está muy correlacionado, que una caída de un activo de este estilo, de ese calibre, pues implicaría en el mejor de los casos que las acciones gringas se caigan 20 o 30%, y eso no deja títere con cabeza. Hasta Latinoamérica se vería afectado por eso. Entonces vale la pena tenerlo en cuenta. Es algo que pues, no es nuestra forma de análisis. Nuestra forma de análisis es más buscar el detonante que pudiera desinflar esto. Y vuelvo a insistir, para mí es, si hay algo que pueda hacer eso es porque regresó la inflación. No se me ocurre que otro choque, pues, por supuesto algo inesperado podría darse, pero yo no puedo pronosticar cosas inesperadas. Y cuando le hacemos un zoom a esto, ya aquí termino esta historia, y espero que todos los disclaimers que acabo de dar los tengan claros. Ni estamos recomendando venta de Bitcoin, no sabemos de Bitcoin, no hemos nunca recomendado compra. Entendemos la dinámica de por qué existe el Bitcoin, y yo de hecho la respeto en el sentido de que yo no veo ya nadie juicioso en el mundo, ni banqueros ni gobiernos. Entonces entiendo esta búsqueda. Y finalmente, pues este patrón que se cumple. Entonces aquí en este último gráfico le hacemos un zoom a cómo se han dado las correcciones, que les decía que no solamente corrige 8%, 80%, sino que se cae a la misma velocidad, que es una cosa muy, muy particular, muy atípica. Y si ese es el camino, pues ustedes ven ahí las líneas de diferentes, la rojita clara, la amarilla y la azul son las correcciones que se han dado en los otros ciclos de 4 años, alineándolos en noviembre y diciembre. En este caso lo alineé en noviembre, asumiendo que el techo ya se dio. ¿Qué significa esto? Pues lo que le dice a uno es en la versión más moderada, que es la versión amarilla, pues el mercado tiene unas caídas adicionales y se logra estabilizar hasta marzo o algo así, y después vuelve a reacelerarse. Como les digo, esto no tiene que ser así, ni mucho menos, ni caer, ni en el ritmo, ni en la velocidad de caída, solo que las últimas tres tienen esa última coincidencia, y es que caen igual y caen a velocidades similares. ¿Cómo voy a usar eso? Bueno, nosotros lo usamos hace unos meses, de hecho, lo trinamos y todo, diciendo, para aquí nos parece una buena razón para no tener tanta exposición gringa y seguir solo con nuestra exposición emergente. Y probablemente la exposición emergente y latinoamericana la continuemos, yo diría hasta marzo, abril, sin problema. Sin problema, entre comillas, digamos, no sin problema, pero la idea podría ser mantenerla y estar en vigilancia de inflación. Si uno ve que el petróleo se levanta a 80, 90, si uno ve que el DX ya se cae a 90, vigilancia de inflación, porque si la inflación se levanta, entonces yo sí ya puedo entender razones para que esto pudiera terminar la otra mitad, que es la de marzo en adelante, que es catastrófica. Pero bueno, simplemente hipótesis, cero recomendaciones, información que yo creo que si uno debe tener en el proceso de tomar decisiones, entenderlo, y así sea para decir, esto ya no sirve. Ah, hombre, hay gráficos del Standard Poor's 500 que correlacionaban perfecto el balance de la Fed con el Standard Poor's 500, y funcionó durante 4 o 5 años hasta que dejó de funcionar. Entonces hay cosas que vale la pena conocerlas, no porque vayan a ser predictivas, pero incluso su pérdida de valor predictivo, o sea, en el caso de que el Bitcoin dejara de caer y rompiera esa línea hacia arriba, que también lo dijimos en algún momento, como esos techos, pues le indicaron muchísimas cosas. Entonces incluso los patrones que no se cumplen, lo que hacen es reconfirmar que sí hay un cambio trascendental en el activo, algo, mil cosas que pueden ser interesantes. De nuevo, solo información para meter en el libro de decisiones. Y aquí termino, después de que ya contamos esta historia
que puede ser como, ¿no? Como peligrosa, como decirle a uno miércoles, hay que estar vigilantes el próximo año si esta corrección continúa. Y ya nos vamos creo que al calendario, que ya ahora sí quemé mis minutos y además con este tema que es un tema mucho más heterodoxo de lo que uno tiende a hablar. No habla mucho de Bitcoin y segundo, no habla mucho de sí, de patrones que se están repitiendo y cosas de estas extrañas. Y hablemos un poco de calendario antes de pasarles la pelota a hablar un poco del ocio. Entonces, la próxima semana es una semana, digamos, movida en términos de inflación. Vamos a conocer muchos datos de inflación muy importantes con la idea de ver hasta dónde puede llegar la inflación colombiana, que esa es como la pregunta. Este podría ser el techo de la inflación en Colombia, entonces va a ser interesante conocerlo arrancando la semana. Pero después incluso vamos a tener hasta posibilidades de inflación en la región, inflación gringa. Entonces, pues una semana muy, muy movida en un dato clave que puede ayudar a alimentar pues las recuperaciones, digamos, que se han vivido a nivel de afuera. De pronto le ayuda a estabilizar la venta que se está viviendo en el corto plazo. Y en el caso colombiano, qué tan duro nos va a pegar esta inflación de octubre, que no es porque venga alta de por sí, es porque el de octubre del año pasado fue muy bajita. Entonces, la inflación anualizada tiene más chance de subir que bajar. Y aquí les terminamos con la parte de ocio. Entonces, no sé, aquí Fabián es el que me va a dar la mano, que por ahí le han echado flores de sus recomendaciones. No sé si a usted o a Felipe, a quien le estén echando más flores, entonces ahí decíanlo. Ustedes que Felipe está por ahí por todos lados eh, haciendo ruido. Pero bueno, cuéntenos, ¿usted qué ve, qué vale la pena ver esta semana? Listo, pues esta vez no traigo tantas recomendaciones, pero pues espero les siga gustando. Un saludo Felipe, Carlos, Ricardo y a quienes aún nos miran en este punto del video. La recomendación en esta oportunidad es pues esta película, la tercera entrega ya de Los Ilusionistas, próxima a estrenarse el día jueves 13 de noviembre, que pues trae nuevamente al elenco original de esta película que ya tiene un poco más de 10 años, que salió en el 2013, Los Ilusionistas, a los cuatro jinetes, también trae a Morgan Freeman y pues a todos los actores que han ido apareciendo en estas anteriores dos entregas, nuevamente dirigida por Ruben Fleischer, que pues suele tener un estilo de dirección, digamos, más hacia la comedia, pero que en estas películas pues mantiene el ritmo de la película como hacia la acción y pues con escenas bastante dinámicas que quienes han visto pues saben de qué estoy hablando. Veo que regresa entonces también no sé el nombre de la actriz, que es pelirroja, que es súper guapa y estaba en la primera, pero no en la segunda. Exactamente. Ah, bueno, bueno. Bien, bien, bien. Buena recomendación para pasar un ratico ameno. Listo, gracias Fabián, gracias Carlos, bueno, Richie, todo el equipo que está detrás también ayudándonos. Y un saludo a todos ustedes, gracias por acompañarnos, sobre todo, especialmente los que se quedan hasta el final. Y vale, los esperamos la próxima semana con más historias interesantes de los mercados. Recomiéndenos, háganos comentarios, los leemos a todos y nos pone muy contentos saber, escuchar la voz del otro lado, que es la de ustedes. Que tengan una gran semana. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.